Bueno, en la última clase habíamos empezado a analizar y a comentar el régimen de la cuenta corriente bancaria. Vimos que la cuenta corriente bancaria es lo que podemos llamar un contrato marco, en el sentido que establece condiciones para el funcionamiento de otra pluralidad de contratos. Y desde este punto de vista, los contratos que pueden canalizarse a través de este contrato madre, que es la cuenta corriente bancaria, son depósitos, por un lado, y aperturas de crédito, por otra. Además de estos dos contratos, es usual que la cuenta corriente se canalice, en la cuenta corriente se canalicen acreditaciones de todo tipo de gestiones de cobranzas que el cliente cuenta correntista le pueda requerir al banco. La característica principal que habíamos visto de la cuenta corriente bancaria es la posibilidad de brindar lo que se llama el servicio de cheque, que es la posibilidad de que el cuentacorrentista libre órdenes de pago. El cheque es un título de crédito que funciona como un instrumento de pago, no un instrumento de crédito, salvo la posibilidad de los cheques de pago diferido, que sí son instrumentos para documentar deudas. El cheque común solamente sirve como medio de pago, y este servicio, el servicio de cheque, es una modalidad que en la nueva redacción del Código Civil y Comercial se considera optativa, puede incluir o no el servicio de cheque. Cuando no lo incluye, la única posibilidad de disponer de los fondos es mediante retiros que puede hacer el cuentacorrentista por caja o a través de retiros en redes de cajeros automáticos. La cuenta corriente bancaria, a similitud de lo que sucede con la caja de ahorro, con los depósitos en caja de ahorro, correlacionan todas las operaciones en una cuenta, y habrá de tener, a los fines de informarle al cliente, un soporte. Podrán ser soportes mecánicos, electrónicos, medios de computación, que permitan visualizar esta correlatividad de operaciones, vinculadas todas entre sí y de modo tal que al final de cada día exponen un saldo en el cual habrá de ser acreedor, el cliente habrá de ser acreedor si los depósitos superaron a las extracciones, o deudor en el caso que las extracciones superen los depósitos. Este contrato tiene la posibilidad de permitir la operación en descubierto, a diferencia de lo que sucede con la caja de ahorros. La posibilidad de operar en descubierto en una cuenta corriente bancaria
tiene matices. Es bastante corriente que los bancos, cuando abren una cuenta corriente a un cliente, le soliciten información acerca de su situación patrimonial e ingresos, y en función de esta evaluación que hacen del cliente, le otorgan una calificación a los fines de poder operar en descubierto sin requerir autorización previa. Es lo que podríamos llamar, como en la diapositiva que estamos viendo, un descubierto pre-otorgado en función de esa calificación. Otra modalidad es lo que se conoce como descubierto transitorio, que es aquel en el que el cuenta correntista no tiene un acuerdo previo, no tiene una autorización para girar en descubierto. En principio, dentro de las condiciones, al cliente se le hace firmar una cláusula por la cual se obliga a no girar en descubierto. De cualquier manera, el banco suele aceptar, dentro de ciertos márgenes, sumas no significativas de acuerdo con la trayectoria del cliente, suele aceptar esta modalidad de pagar cheques aun cuando no hubiera habido una autorización previa. Esta modalidad tiene una limitación temporal, porque las normas del Banco Central les exigen a los bancos que aquellas financiaciones otorgadas que no tuvieran un compromiso documentado, o sea, escrito por parte del cliente acerca del plazo de restitución, solamente se pueden mantener en esa condición durante 30 días. O sea que un descubierto generado sin una solicitud previa en la que el cliente se comprometa a un plazo cierto de restitución, implica la posibilidad que no se puede mantener como un activo regular durante más de 30 días. Pasados esos 30 días, esa financiación tiene que ser objeto de un cambio en su registración contable, de modo tal que el banco ya no lo exhiba más como un activo corriente. Recordemos que el criterio contable, que surge del artículo 63 de la ley 19.550, la ley de sociedades, en cuanto a la forma de presentar los balances, clasifica los activos por un lado y los pasivos por el otro como regulares o corrientes cuando se van a realizar, se van a convertir en efectivo dentro del plazo de un año, y no corriente cuando ese plazo es superior al año. La tercera forma de operar en descubierto en una cuenta corriente bancaria es la que se conoce como descubierto con solicitud, o también como apertura de crédito, que es un contrato que está regulado por el propio código más adelante. En la apertura de crédito hay una solicitud, por un lado, por parte del cliente, y una aceptación por parte del banco. La solicitud incluye, naturalmente, dentro de las condiciones,
un compromiso de restitución. La particularidad de la utilización de la cuenta corriente bancaria como una forma para canalizar aperturas de crédito radica en que el funcionamiento de la cuenta corriente bancaria implica la posibilidad de que el banco genere un título de crédito, el conocido como certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, que habilita una vía de cobro más rápida, como es el procedimiento del cobro ejecutivo. Ya vamos a ver más en detalle esta cuestión. Otra característica del funcionamiento de la cuenta corriente bancaria es que, de acuerdo a lo que establece el artículo 1403, el banco tiene que emitir resúmenes. Un resumen es un documento, ya sea por escrito o que lo pueda visualizar a través de medios electrónicos el cliente, donde tiene las tres columnas, una para los depósitos, otra para las extracciones y otra para la visualización del saldo. El saldo, la particularidad de la cuenta corriente bancaria, esto resulta del artículo 1405, es que el saldo tiene que obtenerse diariamente a la finalización de cada jornada. Vamos a leer el artículo para dejar claro este punto que es importante y que permite distinguir el contrato de cuenta corriente bancaria de otra forma conocida como contrato de cuenta corriente. Dice el artículo 1405, cuando el banco cierre más de una cuenta de un mismo titular, debe compensar sus saldos hasta su concurrencia, aunque sean expresados en distintas monedas. Bueno, y el artículo 1403 dice, excepto que resulten plazos distintos de las reglamentaciones, de la convención o de los usos, el banco debe remitir al cuenta correntista dentro de los 8 días de finalizado cada mes un extracto de los movimientos de cuenta y los saldos que resultan de cada crédito y débito. El resumen se presume aceptado si el cuentacorrentista no lo observa dentro de los 10 días de su recepción o alega no haberlo recibido, pero deja transcurrir 30 días desde el vencimiento del plazo en que el banco debe enviarlo sin reclamar. Las comunicaciones previstas en este artículo deben efectuarse en la forma que disponga la reglamentación, que puede considerar la utilización de medios mecánicos, electrónicos de computación u otros. Decíamos que esta cuestión de la compensación de los saldos permite diferenciar la cuenta corriente bancaria del contrato de cuenta corriente, que es el que se celebra entre dos personas que tienen una relación de continuidad, empresarios, comerciantes que realizan operaciones en las que recíprocamente asumen la posición de acreedores o deudores, porque se reenvían periódicamente mercaderías u otro tipo de activos sin liquidar las contraprestaciones en forma inmediata. La cuenta corriente común lo que permite es diferir la exigibilidad de las contraprestaciones. Las contraprestaciones futuras propias de los contratos de crédito, de lo que hemos venido hablando.
en esta cuenta, en este contrato de cuenta corriente ordinario o común, la postergación de la exigibilidad de estas prestaciones se prorroga hasta un periodo normalmente anual. Recién a la finalización de ese periodo se liquidan las partidas recíprocas y se establece cuál de los dos miembros, cuál de las dos partes del contrato es acreedora y cuál es deudora. En la cuenta corriente bancaria, la liquidación y la compensación de estas partidas recíprocas, ya sea por depósitos, ya sea por extracciones que haga el cuenta correntista, se deben liquidar y compensar al cierre de cada jornada. Bien. Volvemos a la diapositiva. Acá tenemos la definición de este contrato que venimos de comentar. El contrato de cuenta corriente es el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un periodo a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte. En esta cuenta corriente que no es la bancaria, la cuenta corriente común regulada en el artículo 1430, no hay compensación hasta el final del periodo y solamente es exigible el saldo final. Bueno, en la cuenta corriente bancaria, volvemos a la cuenta corriente bancaria, los saldos deudores permiten, como decíamos hace un momento, y que es característica esta que hace factible la posibilidad de utilizarlo, la cuenta corriente bancaria, como una forma de canalizar aperturas de crédito, o sea, una modalidad de financiación que no está sujeta a plazos estrictos y que le permite eventualmente al cliente mantener latente una disponibilidad. Ya vamos a ver qué es esta noción de disponibilidad. Decíamos que se canaliza eficazmente a través de la cuenta corriente bancaria porque para este tipo de operaciones en las que al momento de la celebración del contrato no se sabe si el cliente finalizará a la postre en posición deudora o no, si va a utilizar esa disponibilidad o no, es esta posibilidad de que el banco autogenere un título ejecutivo hace a la cuenta corriente bancaria muy apta para la instrumentación jurídica de estas operaciones. Y esto se logra a través, decíamos, de la emisión del certificado de saldo deudor, que está regulado en el artículo 1406, que tiene estos requisitos que aparecen en la diapositiva. Vamos a leer el artículo 1406, que dice: producido el cierre de una cuenta, esto es importante, para que se pueda emitir un certificado de saldo deudor, tiene que haber cierre de la cuenta. Cierre de la cuenta no significa solamente que la cuenta quede en cero, que el cliente retire todos los depósitos y no haga extracciones, sino que se dé por extinguido la relación contractual. Una cuenta corriente que quede en cero sin
resolver el contrato implica la posibilidad de seguir utilizándolo. Por lo tanto, para que el banco pueda emitir un certificado, tiene que tratarse de una cuenta cerrada. Y la cuenta se cierra, de acuerdo al artículo 1404, por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previo aviso con una anticipación de 10 días, excepto pacto en contrario, por quiebra, muerte o incapacidad del cuenta correntista, por revocación de la autorización para funcionar, quiebra o liquidación del banco, y por las demás causales que surjan de la reglamentación o la convención. Entonces, una vez cerrada la cuenta e informado el cuenta correntista, otro requisito importante, si el banco está autorizado para operar en la República, o sea que esta facultad solamente le cabe a los bancos autorizados, el banco puede emitir un título con eficacia ejecutiva. O sea que de acuerdo, eficacia ejecutiva significa que de acuerdo con la legislación procesal, el banco puede promover un juicio de cobro ejecutivo utilizando como título de la ejecución este certificado por el elaborado. El certificado debe indicar el día de cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha, el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuenta correntista, esto también es importante, y finalmente el banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título. Y finalmente el resultado de ese saldo deudor puede ser, como cualquier deuda, puede ser garantizado con prendas, hipotecas o fianzas. Esta aclaración es importante porque bajo la vigencia del Código Civil, el viejo Código de Vélez Sarsfield, existió una duda que fue motivo de muchos estudios, muchos análisis doctrinarios, en razón de que para la constitución de garantías reales, la legislación establecía lo que se llama el principio de especialidad en cuanto al crédito. Que una hipoteca, para ser válida, tenía que establecer en el texto del documento de constitución de la misma la identificación de el contrato, decía el texto legal, el contrato al que accede la hipoteca. Lo de la accesión tiene que ver porque una garantía es, por definición, una obligación accesoria de otra. O sea que tiene que haber una deuda identificable. Bueno, el texto legal decía el contrato al que accede. Por lo tanto, finalmente la doctrina se inclinó por la aceptación de la posibilidad de garantizar obligaciones resultantes de una operatoria de cuenta corriente bancaria con hipoteca, en razón de que la identificabilidad para cumplir con el principio de especialidad se requería en cuanto a la identificación del contrato, y hay que distinguir el contrato de la obligación resultante del contrato. En un contrato de cuenta corriente bancaria se puede prever la posibilidad de la generación de descubiertos, y entonces se daba por cumplido con ese requisito.
hoy el texto legal, vamos a volver a visualizarlo, explícitamente prevé el artículo 1407, el saldo deudor de la cuenta corriente puede ser garantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra clase de garantía. Bien. Seguimos entonces con otro contrato bancario. A continuación, el Código Civil y Comercial regula la figura del préstamo bancario. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme con lo pactado. La reforma del Código Civil y Comercial modificó el mecanismo por el cual el contrato de préstamo se torna exigible a partir de la eliminación de las categorías de los contratos reales. En el Código de Vélez, ciertos contratos empezaban a existir o eran exigibles recién a partir de la entrega de la cosa. En un préstamo, el préstamo solamente existía a partir de que alguien le entregara el prestamista le entregara al prestatario la cosa prestada. Antes de ese momento no había contrato exigible. Esta categoría se eliminó, con lo cual un contrato de préstamo podría ser exigible, teóricamente puede ser exigible a partir de su instrumentación, con lo cual el prestatario, la persona que va a recibir la suma de dinero en préstamo, puede exigirle al prestamista su entrega. Esta caracterización es más teórica que práctica, porque en la práctica bancaria no hay contrato, no hay acuerdo de voluntades, sino hasta el momento de la entrega misma del dinero. Recordemos que la estructura el camino de perfeccionamiento del consentimiento de un contrato en la operatoria masiva de las empresas, no lo podemos estratificar, no lo podemos dividir en dos partes, oferta y aceptación, porque hay un camino necesariamente intermedio cuando intervienen empresas en las que la intervención humana está mediada por una estructura jerárquica. En los contratos entre particulares podemos simplificar el proceso previo de conversaciones entre comprador y vendedor, entre prestamista y prestatario, en estas secuencias de oferta y aceptación. En los contratos donde intervienen organizaciones complejas, el poder, el trato entre una parte y la otra se da a través de diferentes sujetos. Pensemos que para hacer cualquier trámite, uno va, IVA, todavía no se ha retomado
actividad presencial fluida en los bancos, pero uno iba al banco, era atendido por un empleado, conversaba sobre la operación que quería realizar y se le daba un formulario. Esto es una solicitud, firme la solicitud, la vamos a tratar y se le va a hacer saber el resultado de la aceptación o no de su solicitud. Luego viene la deliberación interna dentro de esa organización humana y alguna otra persona es la que va a tomar la decisión. Por lo tanto, recién tomada esa decisión, cuando todavía no hay acuerdo de voluntades, o más bien simultáneamente con la adopción de la decisión de aceptar la solicitud, ahí se va a producir también la tercera fase del contrato, que es el cumplimiento, la entrega. Por lo tanto, si bien es posible establecer en teoría que el contrato de préstamo pueda ser obligatorio para un banco, la obligatoriedad del contrato queda postergada para el momento mismo del cumplimiento. Entonces, en los contratos entre empresas tenemos tres fases. Una invitación genérica a contratar que hace el banco a personas indeterminadas, luego una persona en particular que, habiendo recibido esa invitación a contratar, concurre o lo hace a través de algún otro canal de comunicación con el banco, a través de la página web o por lo que fuera, solicita la realización, la celebración de un contrato en particular y aceptado por el banco y sin que el banco normalmente se lo comunique al cliente, sino que el cliente se entera de la aceptación de esa solicitud cuando se la acreditan en su cuenta bancaria. Entonces, en la práctica casi nunca llega a existir un contrato que sea obligatorio para el banco antes de que el banco haya cumplido su prestación. Esta posibilidad de concebir los préstamos como contratos consensuales viene a establecer una dificultad para distinguir el préstamo de esta otra figura que habíamos adelantado, que también está regulada en el Código Civil y Comercial, que es la apertura de crédito. Ahora, cuando hablemos de la definición del contrato de apertura de crédito, vamos a volver sobre esta dificultad para distinguir el préstamo consensual de la apertura de crédito. Debo aclarar, sí, que en algunos casos, en algunos préstamos por montos importantes y por lo tanto rodeado de requisitos adicionales a los que se puede rodear en las operaciones estándar de los bancos, en las operaciones masivas. O sea, los bancos en ciertos casos sí celebran operaciones bajo condiciones que las pautan de manera más personalizada con sus clientes, y en esos casos se verifica la posibilidad de que haya documentos firmados por ambas partes y en los que la ejecutabilidad del préstamo, la acreditación del préstamo queda condicionada a la acreditación o al cumplimiento de alguna condición por parte del prestatario, del tomador del préstamo.
Bueno, otra característica de la definición, además de la modificación del mecanismo de perfeccionamiento del consentimiento a través de la regulación del contrato como consensual, es lo relativo a la obligación de restituir. En la definición que acabamos de ver, en el artículo 1408, se dice que se compromete a entregar una suma de dinero, el banco, y el prestatario se obliga a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie, conforme lo pactado. Bueno, esto implica una diferencia importante entre el contrato de mutuo de dinero regulado por el Código Civil y Comercial y el préstamo bancario, porque al establecer que la obligación de restitución se da en la misma moneda, es obligatorio restituir la misma moneda recibida, resulta que no aplica al caso el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que es el que regula la restitución de las... regula el cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero, y que a partir de la reforma del Código Civil y Comercial vino a establecerse la posibilidad de restituir sumas de dinero cuando no se trate de obligaciones constituidas en moneda de curso legal en el país, se da la posibilidad de restituirlas por el equivalente al tipo de cambio entre ambas monedas. O sea, las obligaciones en general se pueden cancelar. Vamos a leer el artículo 765, por equivalente. En cambio, en el préstamo bancario, lo mismo que en el depósito bancario, esto no es posible. Se le ha... La moneda en curso extranjero se la tiene como dar cantidad de cosas, me parece, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que esa categoría no está regulada. La redacción de este artículo ha tenido una serie de vicisitudes que ha dado lugar a una figura muy extraña. El artículo 765 dice: la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. Si por el acto que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Esta categoría de obligaciones de dar cantidades de cosas no está regulada. La historia de la redacción de este artículo obedece a que no estaba el proyecto original elaborado por la comisión a la que se le encargó la redacción del texto. Este artículo no estaba regulado de esta manera por la comisión. Cuando el proyecto terminado por la comisión vuelve al Poder Ejecutivo, antes de que el Poder Ejecutivo lo presente al Congreso para su sanción como ley, el Poder Ejecutivo lo modifica en este sentido, por lo cual ha quedado desarticulado respecto de la estructura sistemática del código, del resto de las regulaciones. Lo cierto es que
ya sea por una decisión del Poder Ejecutivo o por una inadvertencia resultado de este retoque parcial. En los casos de las operaciones bancarias no se aplica este artículo, más allá de los problemas de interpretación que él mismo genera, porque de hecho es un tema sumamente opinable, la forma en que ha quedado regulado este tema de las obligaciones de dar sumas de dinero. Bien, seguimos volvemos a las diapositivas. La función económica del mutuo es permitir a una unidad económica deficitaria obtener fondos ante una necesidad cierta de medios de pago. Esta certeza de la necesidad es la que permite en principio diferenciar al mutuo de una apertura de crédito. Que la apertura de crédito es una forma de financiación que precisamente se adapta a la circunstancia en que el sujeto requirente de la financiación no tiene certeza de esa necesidad, sino tiene la posibilidad de la necesidad y quiere obtener una seguridad de obtener esos medios de financiación en la eventualidad de que la necesidad se concrete. Eso son las dos funcionalidades que están destinadas a atender o estaban clásicamente destinadas a atender por un lado el préstamo y por otro lado la apertura de crédito. El préstamo para las necesidades ciertas y la apertura de crédito para la necesidad posible o eventual. La característica del mutuo es que, o del préstamo, es que debe ser restituido. Generalmente puede ser tanto en un corto como en el largo plazo. Ahora, cuando las sumas requeridas pueden ser, cuando se le requiere a un solo banco una cantidad de dinero muy elevada por parte de un único cliente, se produce una dificultad porque las regulaciones del Banco Central les impiden a los bancos concentrar su capacidad prestable en pocos clientes, porque esto hace sumamente riesgoso la restitución de los fondos a los depositantes. Entonces, cuando surgen solicitudes por montos importantes, la unidad económica deficitaria tiene la posibilidad de negociar ese préstamo con más de un banco, lo que se llama un préstamo sindicado, o de lo contrario, si no, ya puede recurrir a otra forma de negociación, que es el contrato de emisión de obligaciones negociables, que es una operatoria que se canaliza no ya por el mercado financiero, sino por el mercado de capitales. Ya hablamos de la forma en que se estructuran las operaciones en el mercado de capitales y luego, más adelante, vamos a volver a hablar sobre el contrato de emisión de obligaciones negociables en particular. El contrato de mutuo puede incluir cláusulas especiales, particulares, puede incluir muchas cláusulas, pero lo que es objeto de interés es considerar algunas en particular.
Con relación al mutuo común, en el artículo 1531 se dice que el contrato de mutuo o préstamo, la tasa de interés puede consistir en un porcentaje de las utilidades de un negocio o de una actividad, o que se puede calcular a una tasa variable en función de la variabilidad de la utilidad de un negocio. Otra cláusula, o sea, esto se aclara en el artículo 1531, en razón de que por la historia de la prohibición de los intereses, era, se había puesto en la tradición, en ese largo camino que vimos en la clase anteriores respecto de la admisibilidad del pacto de intereses. Una de las condiciones que exceptuaba esa prohibición era la entrega de fondos como condición bajo la condición de que le sería restituido el capital prestado del resultado de un negocio o una actividad comercial. Y esto a su vez derivó en las llamadas cláusulas leoninas, que no son aceptables en el marco de un contrato de sociedad. O sea que, en razón de la historia compleja de la aceptación de los intereses en el mutuo, quedó una zona de superposición entre el contrato de préstamo de dinero y el contrato de sociedad. Y lo que viene a aclarar este artículo es que la determinación de una tasa de interés variable en función del resultado del negocio, que puede ser a lo mejor el negocio del propio tomador del préstamo, esto no desnaturaliza el contrato de mutuo o de préstamo de dinero. Este es el sentido de este artículo 1531, que entendemos que también se puede aplicar al préstamo bancario. Otra posibilidad de cláusulas es que el mutuante tenga derecho a percibir intereses o a recuperar su capital solo de las utilidades o ingresos resultantes de un negocio, sin derecho a cobrarse de otros bienes del mutuante, del mutuario. Esta práctica es conocida como financiación del proyecto. Esto significa que se admite la posibilidad de pactar a través de una cláusula el establecimiento de algo que vendría a funcionar como una separación patrimonial. El principio de la prenda común de los acreedores, que es la regla general en materia de obligaciones, se puede alterar contractualmente si el acreedor renuncia a ejercer su acción de cobro sobre la totalidad de los bienes y restringe su derecho de cobro a los bienes que resulten de la ejecución de un proyecto en particular. Y por último, todas estas alternativas están validadas explícitamente por este artículo 1531. Y la tercera cláusula especial admitida es que el mutuario deba dar a los fondos un destino determinado. Otra cláusula
particular que el Código Civil y Comercial admite es lo que se conoce como pacto de subordinación. El acreedor, dice el artículo 2575 del Código Civil y Comercial, el acreedor puede renunciar a su privilegio. El acreedor y el deudor pueden convenir la postergación de los derechos del acreedor respecto de otras deudas presentes o futuras. En tal caso, los créditos subordinados se rigen por las cláusulas convenidas siempre que no afecten derechos de terceros. O sea que un préstamo subordinado es una financiación que, si bien se registra contablemente en el pasivo, funciona más bien de una manera muy similar a la financiación que otorgan los accionistas de una sociedad anónima. El accionista es un inversor que suscribe un título, una acción, entrega una cantidad de dinero y su restitución queda supeditada a la existencia de utilidades en el negocio en cuanto a la renta, y el capital queda diferido a la liquidación de la sociedad, a la finalización de la misma, siempre y cuando se hubieran pagado todas las obligaciones del pasivo. Bueno, un préstamo subordinado viene a funcionar de una manera similar, salvo que se coloca en un escalón intermedio entre los acreedores del pasivo y los socios de una sociedad. Porque el acreedor subordinado va a cobrar después de que cobren los otros acreedores y antes de que cobren los accionistas. Bien. En cuanto a la forma de celebración e instrumentación, dentro de las normas generales para los contratos bancarios, el artículo 1378 establece que debe haber una publicidad previa en cuanto a la tasa de interés, las comisiones y otras condiciones. Debe establecerse previamente la caracterización como comercial o de consumo. El préstamo comercial es aquel que tiene un uso reproductivo, o sea que el tomador del préstamo aspira a que con los fondos podrá realizar un negocio que le generará una utilidad, y préstamo de consumo es aquel en el que la motivación económica del tomador no es darle un uso reproductivo, sino adquirir un bien que no le va a generar ninguna utilidad. Nuevamente hago una interrupción acá. Es muy desagradable hablarle a una pantalla y no tener las caras de los interlocutores. Así que, por favor, yo sé que algunos alumnos no tienen acceso en sus dispositivos, no pueden conectar imágenes, pero no cuenta la presencia de quien tiene la pantalla apagada. Yo no sé si está durmiendo la siesta, si me están escuchando, si estoy hablándole a la pared. De modo que no cuento como presentes los que no encienden sus pantallas. Bien. Otra
particularidad de la forma de instrumentar un contrato de préstamo bancario supone la necesidad de una, como decíamos hace un momento, la presentación de una solicitud que en un momento posterior en el tiempo es objeto de aprobación o rechazo. Otro requisito es que el banco le tiene que entregar al cliente un ejemplar del contrato. Eso es lo que establece el artículo 1380. Y en la práctica, además de la firma de un contrato, se instrumenta un pagaré. Un pagaré es un título de crédito que supone una obligación por parte del firmante de pagar una suma de dinero bajo las condiciones que resultan del texto de ese documento. Y en razón de estas circunstancias, el documento es susceptible de ser cobrado a través de un procedimiento abreviado conocido como procedimiento ejecutivo. Abreviado en el sentido de que se restringe la posibilidad de plantear defensas el número de defensas que pueden plantearse en la ejecución de un título ejecutivo es limitado respecto de las defensas que se pueden plantear en un proceso de conocimiento ampliado, como es el juicio ordinario. Otra característica de la instrumentación del préstamo bancario es que cuando el banco acepta la solicitud, lo acredita en una cuenta del cliente. También es posible garantizar un préstamo con garantías reales. Garantías reales se llaman aquellas en las que el acreedor tiene algún mecanismo de cobro privilegiado respecto de algún activo en particular. En el caso de las hipotecas, el privilegio se establece respecto de un bien inmueble. En el caso de la prenda con registro, el privilegio se adquiere respecto de un bien mueble registrable. Bien. En el balance del tomador del préstamo, un préstamo bancario va a aparecer en el pasivo, si es un préstamo dentro de las posibilidades habituales en que los bancos otorgan sus préstamos, generalmente son por plazos relativamente breves, por lo tanto van a aparecer registrados como un pasivo corriente. A diferencia de esta situación, si el préstamo fuera a largo plazo, como pueden ser los préstamos otorgados por una pluralidad de bancos, se registraría como un préstamo sindicado. Y una obligación negociable también sería un pasivo no corriente. Y un préstamo subordinado, si bien las reglas contables no lo establecen así, pero
para que se entienda la diferenciación, funcionaría como si fuera un pasivo del patrimonio neto. Bien. El Código Civil y Comercial regula a continuación otra figura que es el descuento bancario. Tenemos la definición en el artículo 1409 del Código Civil y Comercial, que dice que el contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a cederlo a un banco y a éste a anticiparle el importe del crédito en la moneda de la misma especie conforme con lo pactado. El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante endosos de letras de cambio, pagarés o cheques, y haya ejercido contra el tercero los derechos y acciones derivados del título. En este contrato tampoco se aplicaría el artículo 765, ¿o no? No. Bien. No. Vamos a ver la estructura de este contrato, que supone la existencia por parte del tomador del préstamo, que no cualquier tomador puede recurrir a esta forma de financiación, porque el tomador tiene que tener un crédito contra un tercero. Entonces, la relación, el contrato de descuento es un contrato que se celebra entre alguien que es acreedor de un tercero, el descontado, y el banco descontante. Entonces, en este gráfico, el lado derecho es esta duplicidad de flechas, tenemos la relación jurídica que corresponde al vínculo entre el cliente del banco, acreedor de un tercero, y el banco descontante, en la que el banco le entrega fondos sobre un crédito al cliente. La cantidad que le va a entregar va a resultar de la resta del valor nominal del crédito, la suma por la cual esta persona, este acreedor, era acreedor de este otro sujeto. Ese crédito estará, para que funcione el contrato de descuento, ese crédito tiene que estar documentado en un instrumento que tendrá una suma comprometida a pagar el día del vencimiento, y el banco le va a entregar los fondos que resulten de restar a ese valor nominal los intereses que falten entre el día de celebración de la operación y el día del vencimiento. Y esta es la prestación, esta flecha de acá afuera, es la prestación, esta que están marcando acá con el cursor, es la prestación del banco hacia el cliente. Y el cliente, el acreedor, le cede al banco, la contraprestación es la cesión del crédito que tiene contra este tercero, que era el deudor, de una relación de crédito previa existente entre el cliente del banco y el tercero, que es el deudor de esa obligación. Esa relación de crédito pudo haber sido una compraventa, pudo haber sido una locación o cualquier otro tipo de contrato. Como resultado de esta cesión, el banco va a resultar acreedor de este deudor.
si Claro, profe, dígame. perdón, eso iba a preguntar, ¿se aplican las mismas normas que deben aplicarse para la cesión de derechos en común? Es decir, al deudor hay que notificarlo del nuevo acreedor cesionario para que sepa con quién cumplir su obligación. Exacto. Ahora, lo más corriente del descuento de documentos es que si se trata de un crédito, si esta relación de crédito está instrumentada en un título circulatorio como un pagaré, no requiere notificación, sino basta el endoso, porque quien se obliga a través de un título de crédito tiene el derecho, antes de pagar, tiene el derecho de exigir que le sea presentado el instrumento por el cual se obligó. Entonces, en ese caso, no es necesario notificarle, porque se va a enterar si el acreedor que le reclama está legitimado, se va a enterar porque va a tener que presentarle el documento endosado por ese acreedor originario, por este sujeto que estaba acá. Entonces, en ese caso, si el descuento está instrumentado en un pagaré, no es necesaria la notificación. Si se trata de un contrato de locación en el que no se emitieron pagarés, entonces sí hay que notificarle al deudor el hecho de la cesión. Gracias. No, por favor. Bueno, y acá en esta otra diapositiva tenemos desarrollada la mecánica del descuento. Tenemos un crédito, supongamos que ese crédito habrá de tener un valor nominal. Como consecuencia de una compraventa, alguien se obligó a pagar un precio, 100 pesos costaban los bienes adquiridos, y se firma un pagaré por 100 pesos. 100 pesos a pagar en un momento futuro, en un momento N, el día del vencimiento. El tenedor de ese pagaré o de esa relación creditoria puede esperar al momento N y cobrar 100 pesos el momento del vencimiento. El descuento le permite adelantar esa disponibilidad de fondos a un momento previo en cuyo caso se produce el descuento. Esos 100 pesos al día del vencimiento se descuentan, al valor nominal se le descuentan los intereses corridos entre el día de celebración de la operación, el momento cero, y el momento del vencimiento. Por eso la flecha tiene un sentido inverso, inverso a la forma de cómputo del tiempo. Va del futuro al presente. Entonces, si el cliente que solicita al banco que le descuenten un pagaré de 100 pesos y la cantidad de días que faltan entre el día del descuento y el día del vencimiento determinan que la tasa de interés correspondiente corresponde a un descuento de 10 pesos por los intereses que medien entre las dos fechas, el cliente se va a llevar 90 pesos, que es lo que le va a entregar el banco para la concreción de la operación. Bueno, uno de los temas discutidos es el de la naturaleza de este contrato. Para algunos autores se trata de un préstamo con la garantía sobre un crédito que el tomador del préstamo tiene con relación a un tercero. Sin embargo,
la cesión del crédito tiene una característica. No hay, en el descuento no funciona como una cesión en garantía, que está regulada en el artículo 1615 como una prenda de derechos, porque en la idea de la garantía cuenta que primero debe pagar el deudor principal, el cedente, y que en subsidio recién tendría derecho el acreedor de dirigir su acción contra la garantía. Sin embargo, esta no es la forma en que esta variante que está acá resaltada, la cesión en garantía, no es la forma en que funciona el contrato de descuento. En el descuento, la cesión funciona como una cesión para el pago de una deuda, que es diferente de la cesión venta. En la cesión en pago se libera en la cesión en pago de una deuda, la cesión venta, el cedente se libera. Le plantea al cliente, a la contraparte, le vendo este crédito, usted me paga una suma de dinero y luego usted asume el riesgo de que quien era mi deudor vaya a pagarle. Ese riesgo se evalúa en el precio. Bueno, si va a ser por tanto, si el riesgo es tal, le pago una suma menor, no ya en función de los intereses que medien hasta el día del vencimiento, sino en razón del riesgo crediticio que estoy asumiendo. En cambio, en la cesión para el pago de una deuda, la acción del banco contra el cliente no se extingue. El banco se supone que primero debe cobrarle al deudor cedido y luego tiene acción contra el descontado, el cliente del banco que le cedió el crédito. Esto es lo que resulta de la parte final del artículo 1409 que habíamos leído hace un momento. Está claro este punto porque es importante, puede parecer confuso, pero si no se entiende, me piden y volvemos para atrás. Bien. La función económica del descuento es similar a la del préstamo. Se puede concretar. El requisito adicional es que la unidad económica deficitaria tenga un crédito a cobrar contra terceros, siempre y cuando ese crédito sea a corto plazo. Esto tiene que ver con una cuestión de orden aritmético, en razón de que la cantidad de dinero a descontar del crédito es mayor cuanto más tiempo falte para el vencimiento. Si yo voy a descontar un préstamo a 30 días, el préstamo es de 100 pesos y la tasa, los intereses de un mes son 10 pesos, el monto a acreditar serán 90. Ahora, si estamos hablando de un préstamo que a 9 meses, por ejemplo, y el descuento son 10 pesos por mes, si le tengo que descontar los intereses de 9 meses, la suma a acreditar sería 0. No tiene sentido práctico descontar un crédito en el que el valor presente al día de hoy fuera 0 o casi 0. De ahí entonces que
la viabilidad del descuento se dé solamente respecto de créditos que no se anticipen en mucho más de 180 días. En definitiva, entonces, si bien la función económica del descuento es similar a la del préstamo, pero el descuento solo se da cuando el tomador, la unidad económica deficitaria tiene un crédito a cobrar a tercero y no está anticipando ese cobro durante un plazo demasiado largo. En definitiva, esto para el banco le redunda en una garantía adicional, porque además de la capacidad de pago de su cliente, el banco tiene la capacidad de pago del tercero, y va a ser, según el crédito de que goce ese tercero, a quien ese tercero que le debe dinero al cliente del banco, para el cliente del banco va a ser más sencillo obtener ese descuento si su deudor es un deudor bien calificado en la plaza donde se va a realizar la operación, porque le agrega a la capacidad de pago del cliente la capacidad de pago del tercero. Bueno, acá viene la cuestión referida a la pregunta que formuló hace un rato Correa. La forma de instrumentación del descuento. Una forma es cuando el crédito a descontar está documentado en un título circulatorio como un pagaré, donde a todos los requisitos del préstamo común se le agrega el endoso del crédito a descontar, y en razón de esta circunstancia el banco descontante asume una responsabilidad por la gestión de cobro del crédito contra ese tercero. O sea, el cliente del banco que tenía un crédito contra un tercero se desprende del instrumento, se lo entrega al banco y el banco tiene que llevar a cabo la gestión de cobro. Por lo tanto, es responsable de no perjudicar, tiene que cumplir con los pasos que correspondan a la forma en que esté documentado ese pagaré y conforme a las cláusulas de emisión de ese pagaré. Ahora, si el crédito a ceder no estuviera documentado en un título circulatorio, si fuera, por ejemplo, un crédito resultante de una relación con prestaciones recíprocas, de modo tal que al momento del nacimiento de esa relación jurídica, o sea, el cliente del banco tiene con un tercero una relación contractual tal que al momento de celebrar el contrato no estaba cumplida su prestación, entonces en ese caso el cliente del banco no va a obtener un pagaré, porque lo que va a tener va a ser un crédito resultante de un contrato, pero no va a tener un pagaré. Por ejemplo, en el caso de una locación de obra en la que se emiten certificados. El cliente del banco es una empresa constructora que celebró un contrato con alguien que le encomendó la realización de la obra. Como resultado de esa relación jurídica, el contrato de construcción, el cliente del banco va a tener un derecho contra su comitente, contra el que le encargó la obra, recién después de haber cumplido
un tramo de la obra. En los contratos de construcción de estas características se suele pactar que la prestación del constructor se va a hacer exigible luego de que el comitente, el que encarga la realización de la obra, verifique que se cumplió el tramo de la obra. Entonces se emite un documento que no es un pagaré, sino es un documento que reconoce el cumplimiento de la obra y que a partir de un cierto plazo, a partir de la emisión de la certificación, el constructor va a poder cobrarlo. Entonces, el constructor realizó la obra, la parte de obra a la que se había comprometido, le certifican que lo cumplió, pero que recién va a cobrar dentro de 90 días. Entonces, durante ese plazo puede ir a un banco y descontar ese certificado, pero que al no ser un título circulatorio, al no ser un pagaré, para que el banco le pueda adelantar los fondos a la empresa constructora, hay que notificarle al comitente de la obra que ese crédito se lo va a tener que pagar al banco y no al contratista de la obra. Bueno, con esto describimos la figura del descuento, que si no presenta dudas, vamos a continuar con la figura de la apertura de crédito, que la tenemos regulada en el artículo 1410 del Código Civil y Comercial. Dice así el texto legal del 1410. En la apertura de crédito, el banco se obliga a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal, conforme con lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero dentro del límite acordado y por un tiempo fijo o determinado. Si no se expresara la duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. Y a continuación, el artículo 1411 establece la definición de disponibilidad. La utilización, o más que la definición, el funcionamiento de la disponibilidad. La utilización del crédito hasta el límite acordado extingue la obligación del banco, excepto que se pacte que los reembolsos efectuados por el acreditado sean disponibles durante la vigencia del contrato o hasta el preaviso de vencimiento. O sea que la apertura de crédito puede tener estas dos modalidades, o que se extingue esa disponibilidad con el primer uso, o que renace si durante la vigencia del contrato el cliente restituye los fondos en el momento en que ya deja de tener la necesidad de disponer de ellos, y con ello baja la carga de intereses. O sea, el aspecto práctico del contrato de apertura de crédito es que le evita al cliente tener que pagar intereses por sumas de dinero que no va a necesitar. En cambio, la modalidad que hace renacer la disponibilidad dentro del plazo de vigencia del contrato le permite ese manejo de tener, por un lado, la certeza de la disponibilidad, o sea, la certeza de que en caso de necesitar los fondos los va a poder usar, va a poder volver a sacarlos,
y la conveniencia de no pagar intereses, sino que en todo caso lo que la definición acepta es que la prestación que tenga que, la remuneración que tenga derecho a cobrar el banco durante el tiempo en que los fondos no se utilicen, en que por parte del tomador, sea no la tasa de interés, sino una remuneración menor, una comisión. En la práctica de nuestro medio, si bien esta posibilidad existe, normalmente los bancos no cobran esa comisión, esa remuneración que no sea la tasa de interés por el uso efectivo, sino la remuneración por el mantenimiento de los fondos sin prestar, por ese compromiso que asume el banco en una apertura de crédito, de tener que entregar fondos en el momento que el cliente lo requiere. Bueno, entonces estamos frente a un contrato consensual donde en principio las obligaciones son a cargo del banco. La retribución del banco es la comisión mientras no se utilice el crédito y el derecho al cobro de intereses desde la utilización hasta su restitución. La función económica es otorgarle seguridad a quien no está en una situación cierta de déficit de medios de pago, sino eventual, y evita el pago de intereses innecesarios, de acuerdo a lo que venimos de decir. Durante el periodo de disponibilidad paga comisión, si se pactó, cosa que, como decíamos, no es de estilo entre nosotros. Los textos legales contemplan la apertura de crédito en la que el compromiso del banco es entregar dinero, y dijimos que tenemos una disponibilidad simple que se extingue con la primera utilización o renovable durante la vigencia del contrato, pero además en la práctica existe otra apertura de crédito que no es la de dinero, sino lo que algunos autores llaman préstamo de firma, que se da cuando el banco se compromete a otorgar fianzas o avales a favor del cliente, antes del otorgamiento de la fianza o del aval. Esto se da, esta forma de otorgar una apertura de crédito de firma se da en ciertos procesos licitatorios, cuando el otorgamiento de un contrato va a resultar de un proceso que se extiende en el tiempo, como puede ser el caso de un concurso, una licitación para ver quién ofrece las mejores condiciones para la realización de una obra. El Estado muchas veces recurre a estos mecanismos, aunque no solamente el Estado es el que lleva a cabo procesos licitatorios. También entre las empresas privadas se da esta modalidad. En estos casos, el proceso que medie entre el llamado a licitación, la presentación de las ofertas por parte de los oferentes, la apertura de los sobres cerrados donde se presentaron las ofertas, la evaluación de esas ofertas y la decisión respecto de cuál resulta la más conveniente según lo que haya sido las bases de ese concurso, puede dar lugar da lugar al transcurso del tiempo, y el transcurso del tiempo puede dar lugar a que que resultó
elegido como mejor oferta, el oferente que resultó elegido como mejor oferta, y lo llaman a firmar el contrato, en el momento final decida no presentarse a firmar el contrato. Entonces, es de estilo que se le solicite a los que van a participar en el concurso una garantía de mantenimiento de la oferta, o una carta de intención en la que un banco se comprometa a que, de serle otorgado la celebración del contrato, el banco en ese caso va a otorgar una fianza garantizando el cumplimiento de las obligaciones. Esto entonces es otra forma de apertura de crédito, aunque no es la apertura de crédito de dinero que está regulada en los artículos 1410 y 1411 del Código Civil y Comercial. Este contrato tiene una particularidad respecto de la forma de instrumentación. A diferencia del préstamo bancario, en la apertura de crédito, al momento de celebración del contrato, se ignora si el cliente va a hacer uso o no de la financiación. Porque en la apertura de crédito lo que se compromete el banco es a una disponibilidad, no a una entrega cierta de dinero. Luego está el problema al que mencionábamos cuando hablamos de la cuenta corriente bancaria, el problema de la accesoriedad. Hoy está explícitamente resuelto en el artículo 2187, que dice que si existen garantías reales, se admite la garantización de los créditos eventuales, y que el requisito de la especialidad en cuanto al crédito se da por cumplido con la individualización del contrato. El problema en la apertura de crédito es acreditar el nacimiento de la obligación, porque la obligación no existe, la obligación del cliente del banco no existe en el momento de la celebración del contrato. En la apertura de crédito, el obligado es el banco, en el caso de que el cliente haga uso de la disponibilidad. Entonces viene el problema de cómo, si se garantizó con una hipoteca, por ejemplo, el contrato de apertura de crédito, cómo acredita el banco que sobre la base de un contrato del cual no surge la existencia de deuda, sino acredita la existencia de un derecho del cliente del banco a eventualmente requerirle al banco la entrega de una suma de dinero. Y si esa circunstancia se verificó, ¿cómo hace el banco para acreditar que la obligación nació? Bueno, habitualmente, y acá viene la relación de este contrato que ya habíamos adelantado cuando hablamos del contrato de cuenta corriente bancaria, acá vemos la vinculación que existe entre el contrato de cuenta corriente bancaria y el contrato de apertura de crédito, en el sentido de que la cuenta corriente bancaria es un mecanismo para viabilizar la acreditación, la instrumentación de contratos de apertura de crédito. Dado que en la cuenta corriente bancaria se registran las utilizaciones de los fondos, y si el cliente no cumple, el banco está facultado a cerrar la cuenta y emitir un certificado de saldo deudor, con lo cual se
el banco cuenta con un instrumento ágil para el recupero de las financiaciones otorgadas a través de este mecanismo de la apertura de crédito. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta sobre lo que llevamos dicho hasta acá? Bueno, entonces vamos a continuar con otra operatoria, que es el papel de los bancos en el comercio internacional. Para eso vamos a hablar de la compraventa internacional. Uno de los roles de los bancos, además de intermediar en el crédito, o sea, captar el crédito que otorgan las unidades económicas superavitarias y canalizarlo a las unidades económicas deficitarias, los bancos también cumplen un papel de intermediación en los pagos entre terceros. Y este papel es particularmente importante en las compraventas internacionales. O sea, una compraventa internacional es aquella en la que las partes residen en países diferentes y asumen distintos tipos de riesgos las partes que celebran contratos de compraventa viviendo cada una en un país. Uno de los problemas está dado por el alcance de los rubros pactados, para lo cual se han homogeneizado en las prácticas comunes ciertas cláusulas que resuelven el problema de los costos comprendidos o no comprendidos en el precio pactado. Entonces tenemos cláusulas referidas al precio y aparecen estas siglas que documentan, le dan forma a las prácticas más usuales, que son las cláusulas SIF, FOB y FAS. SIF son las siglas de la expresión Cost, Insurance and Freight, que significa costos, seguro y flete. FOB significa Free on Board, que traducido es libre sobre la cubierta, y FAS significa Free Alongside, o sea, libre al costado del buque. Esto implica que la cláusula SIF supone que si el precio se pactó SIF, está dentro del precio, el comprador no tiene que abonar nada y más referido ni al seguro, bueno, está comprendido el costo de la mercadería, el costo del seguro y el flete, no tiene que pagar nada adicional respecto del transporte. Si la cláusula se pactó FOB, significa que el vendedor cubre los gastos del costo de la mercadería, lo asume incluido dentro del precio, y todos los costos de traslado hasta la cubierta del buque en el que se va a hacer el transporte de la mercadería. Y en la cláusula FAS, el vendedor asume los costos hasta el poner la mercadería a disposición en el muelle, y el costo de subir la mercadería a la embarcación lo debe pagar por separado el comprador. La otra problemática de las compraventas internacionales son los mecanismos para intermediar en los pagos, habida cuenta de las dificultades que puede generar el
el no cumplimiento de las obligaciones para quien ya despachó una mercadería a un viaje hacia otro país, y las dificultades que puede significar tener que cobrar encontrarse con que la mercadería llegó a destino y no le pagaron, o los riesgos que asume el comprador de la mercadería, que cuando la recibe se encuentra que no es la mercadería de la clase o de la calidad que pactó. Entonces, aparece acá las entidades financieras como entidades que le pueden adicionar seguridad a las partes a través de distintos mecanismos que se conocen como crédito documentario o como las letras documentadas. Vamos a ver qué son estas operaciones. Entonces, la compraventa internacional es aquella que se da entre sujetos radicados entre distintos países y que supone resolver los problemas del transporte, o sea, la incidencia del precio del transporte en el precio de la mercadería, el costo del aseguramiento de la cosa y el momento de la traslación de los riesgos. En materia de compraventa hay un principio, un antiguo principio que dice que las cosas se pierden para su dueño. Si la pérdida de la cosa objeto de un contrato de compraventa se da en el curso del transporte de la cosa del vendedor al comprador, la regla del derecho en nuestro país es que las cosas se pierden para su dueño. Para resolver estas cosas, también las cláusulas sobre el comercio internacional que van acuñando estas prácticas más usuales, también incluyen el mecanismo para establecer el punto de quiebre, establecer mecanismos uniformes frente a las distintas legislaciones de los países, ya sea del vendedor o del comprador. Pensemos que para quien se dedica habitualmente a vender mercaderías al exterior, el cálculo de los riesgos cuando contrata con personas que están radicadas en distintos países y resultaría que la pluralidad de legislaciones aplicables a cada uno de sus clientes pueda llegar a determinarles distintos costos, entonces aparece la conveniencia de que a través de estas prácticas acuñadas se uniformen los mecanismos para resolverle a los operadores estas disparidades de problemas que se les presentan. Y el otro problema que resuelve la intervención de los bancos es este referido a la intermediación en los pagos. Entonces acá tenemos estas tres cláusulas que ya hemos descrito, SIF, FOB y FAS. Gráficamente, para entenderlo, tenemos la situación del vendedor en la derecha de la imagen, el vendedor en un punto geográfico, la flecha que lo une al comprador, en el medio tenemos un punto de separación de jurisdicciones, y tenemos el viaje de un lugar al otro, a través, normalmente el transporte de mercadería se hace por barco, porque es un medio más barato, y las distintas opciones. En la cláusula FAS, el vendedor asume los costos hasta el punto de llegar al costado del buque. En la cláusula FOB
hasta la cubierta, y en la cláusula CIF asume todos los gastos. Y en lo que hace a la intermediación en los pagos, los bancos pueden asumir un rol de gestión en el que asumen una suerte de garantía a favor del comprador y del vendedor simultáneamente, en la que el banco otorga lo que se llama una carta de crédito documentario. En otros casos, el vendedor, cuando ya tiene una relación con un cliente en particular y el riesgo considera que es menor, es posible que le otorgue una financiación directa al vendedor a través de la utilización de letras documentadas, ya vamos a ver qué son, y entonces vamos a ver estas dos funciones. En particular vamos a ver esta primera, la del otorgamiento de cartas de crédito documentario. ¿Cómo es el circuito? Bueno, en el crédito documentario tenemos una relación entre el comprador y el vendedor, los tenemos ubicados sobre la izquierda del gráfico, un comprador e importador que celebra un contrato de compra-venta con un vendedor exportador de mercaderías. Cuando el vendedor le dice al comprador, bueno, le vendo esta mercadería, pero si usted me consigue una carta de crédito, en ese caso el comprador se dirige a un banco de su localidad. Esta línea gruesa negra en el medio separa, muestra la localización geográfica de las partes en distintos países. Entonces, lo que está en la parte de arriba de la línea negra corresponde a sujetos que están radicados geográficamente en el mismo país. Lo mismo en la parte de abajo de la línea negra. Entonces, cuando en los elementos del contrato se incluye una carta de crédito, el comprador concurre a un banco de su país y le solicita la apertura de un crédito documentario. Entonces, entre este recuadro en fondo blanco que dice comprador y este otro que está sobre la derecha en la parte de arriba, que dice banco emisor, tenemos una línea que va en el sentido del comprador al emisor, dado que la relación jurídica entre ambos es de una solicitud. El comprador le solicita al banco, y en caso de que el banco evalúe las condiciones de otorgamiento del crédito documentario y lo considere factible, va a emitir una carta de crédito a favor del vendedor. Por eso la línea oblicua que cruza del rectángulo de fondo blanco del banco emisor arriba a la derecha al rectángulo con fondo blanco abajo a la izquierda que dice vendedor exportador, está unido por una línea que va en sentido exclusivo del banco a favor del exportador, porque acá hay una obligación unilateral que surge del otorgamiento de la apertura de crédito, en caso que el banco la aceptara, y en la que emite el contenido de una carta de crédito, que resulta, acá tenemos unido a esta línea un rectángulo blanco que dice apertura de crédito. Este documento supone una obligación del banco
condicionada al cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del vendedor exportador. Que estas dos partes están en una relación sobre el lado izquierdo del gráfico, una relación de compra-venta. Acá tenemos una línea con flechas hacia ambos lados porque son obligaciones bilaterales. Entonces, el otorgamiento de una apertura de crédito le da al vendedor la seguridad de que si él cumple con las condiciones contenidas en la apertura de crédito, entonces va a tener la obligación del banco de pagarle el precio de las mercaderías. Entonces el vendedor va a tener la seguridad de que si despacha las mercaderías, el banco se va a hacer responsable del pago de las mismas, en la medida que él acredite el cumplimiento del despacho de las mercaderías. La carta de crédito habrá de incluir normalmente la individualización del vehículo, de la embarcación en la cual se va a despachar la mercadería, la embarcación que sale el día tal, de tal puerto y que llega a tal otro puerto en tal otra fecha. Lo que hay que aclarar que esas... bueno, continúo explicando el papel de otro sujeto que está aquí en el gráfico, que es el banco notificador. El banco de la localidad del comprador opera en vinculación, en red con otros bancos en otros lugares del mundo y generalmente establecen vínculos en cada lugar del mundo con algún banco en particular. Y sería como un nexo, ¿no? ¿Cómo? ¿Sería como un nexo entre el banco emisor y el vendedor? Sí, es un intermediario. Pero estos dos bancos, el emisor y el notificador, están vinculados por una relación de corresponsalía. Entonces, el banco notificador le notifica al banco, al vendedor exportador que se le ha otorgado esa carta de crédito. Cuando el vendedor cumple con el despacho de las mercaderías y las condiciones anexas que contenga la carta de crédito, el banco, el vendedor le va a hacer llegar a través del banco notificador, haciendo el recorrido inverso que cumplió la carta de crédito para llegarle a su lugar de residencia, le va a enviar a través del banco notificador al banco emisor la documentación representativa, y esto es lo importante, la documentación que acredita el cumplimiento de sus obligaciones. O sea que el banco emisor va a cumplir el rol de controlador, pero a través de un mecanismo particular. El banco emisor va a verificar que el exportador, que el vendedor exportador cumplió con el despacho de las mercaderías de manera documental. De ahí el adjetivo documentario que califica a esta operatoria. El banco no hace una inspección in situ del despacho de las mercaderías, ni que las mercaderías cumplan con tales o cuales requisitos, ni que la documentación adjunta, lo que solo verifica el banco es la documentación adjunta. Documentación que habrá de ser más o menos compleja según la
modalidad de la compraventa pactada y que debe incluir toda la documentación necesaria para realizar el retiro de las mercaderías en el puerto de destino. O sea, que la documentación que el vendedor le hace llegar al banco emisor para que el banco emisor evalúe si cumplió o no, y en ese caso, si la evaluación es positiva, le libere el pago a favor del vendedor, pago que va a hacer el banco. En ese caso, el banco emisor se libera frente al comprador importador, evaluando el aspecto formal del cumplimiento de las prestaciones. No requiere de parte del banco ninguna otra investigación como esa verificación formal, exclusivamente formal, del cumplimiento de las obligaciones. Bueno, estamos ya en tiempo, de manera que si hay alguna pregunta, tratamos de responderla brevemente, y si no, continuamos con este tema de la carta de crédito documentaria el día miércoles. ¿No hay más preguntas? Bueno, nos vemos el miércoles. Que sigan bien. Gracias. Hasta Hasta luego, pronto. profe. Nos vemos el miércoles. Chao.